Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer este coche de carreras eléctrico. Usaremos básicamente cartón. Comenzamos. Dibujamos un rectángulo de 15 por 8 centímetros. Esto será la base del coche. Cortamos con unas tijeras grandes o como estoy haciendo yo, con un cúter guiado por una regleta. A continuación dibujamos los huecos para las ruedas. Estos huecos tendrán 4 centímetros de largo y 1,5 de profundidad. Además estarán a 1,5 centímetros de distancia del extremo. Los cortamos. El equipo eléctrico estará compuesto por un motor pequeño, especial para coches de juguete, un portapilas o portabaterías y un interruptor. El motor irá situado de forma que su eje coincida con el centro del hueco de las ruedas. Una vez situado, dibujamos con un lápiz su contorno. Lo recortamos con el cúter. Situamos el motor en el hueco y aplicamos pegamento o silicona, primero por debajo y después por arriba. Cortamos un trozo de una pajita de bebida y lo pegamos en el otro lado, coincidiendo con el centro del hueco de las ruedas. Cortamos a cada lado dejando que sobresalga 1 milímetro aproximadamente. Con tapones de plástico hacemos las ruedas. Las rodeamos con cinta aislante. Y les hacemos un agujero en el centro. También necesitaremos un palo de brocheta, el cual meteremos por el agujero de una de las ruedas, dejando que sobresalga 1 o 2 milímetros. Aplicamos silicona alrededor de la punta que sobresale. Esperemos a que seque y metemos por dentro de la pajita. Cortamos dejando que sobresalga unos 3 milímetros. Y metemos otra rueda. Aplicamos silicona. Para el eje trasero cortamos la punta a un palo de brocheta con unos 2 centímetros de longitud. Lo metemos por el agujero de la rueda y aplicamos silicona para fijarla. Hacemos lo mismo para la otra rueda. Metemos la punta del palillo por el orificio del eje del motor. Y aplicamos silicona alrededor. El portabaterías lo colocaremos delante del motor, apoyado en él, de esta forma. El interruptor lo pegamos detrás.
Vamos con las conexiones. Unimos uno de los cables del portabaterías a uno de los cables del motor. El otro cable del portabaterías lo unimos a uno de los cables del interruptor. Unimos los dos cables que quedan, del motor y del interruptor. Protegemos con cinta aislante. Agrupamos los cables a un lado. Con un cartón más fino comenzamos a hacer la carrocería. Dibujamos un rectángulo de 15 por 3 centímetros. Le hacemos abajo dos semicírculos de unos 4 centímetros de diámetro. Además, estarán separados a 1,5 centímetros de cada extremo. Redondeamos las dos esquinas superiores. Recortamos. Hacemos otras 3 piezas iguales, pudiendo usar la primera como molde. Pegamos las dos primeras piezas a cada lado. Pegamos las otras dos piezas a 1,5 centímetros de las anteriores. A esta le cortaremos un poco por el centro para salvar los cables. Ahora pegaremos una tira de cartón por encima de ambos lados. Para ello usaremos el cartón grueso. Le daremos 1,5 centímetros de ancho. Le despegamos la primera capa para que quede al descubierto la superficie ondulada y así se pueda doblar más fácilmente. Cortamos 4 trozos pequeños de la pajita para hacer los escapes. Cortamos una tira del cartón grueso con 5 centímetros de ancho. Despegamos la primera capa. Hacemos el hueco para el interruptor. Colocamos las pilas y comenzamos a pegar el cartón. Recortamos una pieza con el cartón fino para tapar el frontal. Recortamos 2 piezas con esta forma, para tapar estos dos lados. El alerón tendrá 7,5 centímetros por 2,5. Los soportes con cartón fino.
El difusor lo hacemos cortando un rectángulo con cartón fino de 4 centímetros por 2. Lo cortamos dividiéndolo en 2 triángulos y los pegamos así. Lo pegamos atrás. La cabina la hacemos dibujando un rectángulo de 4 por 3. Le hacemos un arco así. Recortamos. El parabrisas lo hacemos con cartón fino. Trazamos una recta y en ella 2 arcos. El interior estará más cerrado que el exterior y estarán separados entre sí por 1,5 centímetros aproximadamente. Recortamos. Antes de pegar podemos pintarlo de negro. Ahora sí, pegamos. Por su lado más cerrado. Cortamos hasta donde termina el arco de la pieza de arriba. Ahora cortaremos 2 piezas para los laterales. También las podemos pintar. Pegamos la cabina. Y la tapamos por detrás. Los faros los hacemos de papel. Los pilotos traseros. Podemos colocar su número en el frontal. Finalmente tapamos el interruptor para que quede más discreto. Ya solo nos queda probarlo. Si te ha gustado este vídeo, por favor, pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.